Oye, ¿cómo le haces, David? Por ejemplo, es curiosidad, ¿qué pasa cuando a ti, por alguna razón, se va la inspiración? ¿Cómo le haces para de- diseñar iniciativas, estrategias, y tienes reuniones y dices, puta, no Tienes llegó la deadlines. luz, no llegó la luz? Eh, sí, pasa, pasa más de lo que creen. Eh, y ojo, eso le pasa a todo mundo. Creo que ese tema, y lo platicábamos hace unas semanas en Monterrey, tú y yo que nos vimos allá, pues todo el mundo es creativo, la creatividad está hecha para todo el mundo y también la resolución de problemas, ¿no? O sea, para mí el tema de resolver problemas es bastante importante y el crear estrategias que resuelven un problema o atacan una necesidad, una oportunidad en el mercado. A mí me funciona mucho el cuando no te llega la inspiración, cuando no te llega la estrategia. Yo soy alguien muy visual, en ese aspecto escribo bueno, hago muchos doodles o dibujo mucho y empiezo a bocetar. Antes lo hacía en hojas, ya lo hago en mi iPad, o sea, con la me encantan esas cosas, y empiezo a bocetar, empiezo a poner ideas, empiezo a hacer cosas, y a veces que de plano no llega, a veces que es mucho más sencillo salir, caminar, tomarse un café. Los que me conocen saben que me encanta el café y es algo que está muy presente para mí. Eh, Camino, trato de despegar la mente, me meto a lo mejor a otro proyecto, entro a alguna reunión o sesión de trabajo. Pues, o sea, yo puedo ver el calendario de mi equipo, entonces a veces entro a una sesión de trabajo de otro cliente, de otro proyecto que no tenga absolutamente nada que ver, y cuando cambias de actividad mental, a veces regresa inspiración en ese día o el que sigue. Creo que a todos nos ha pasado. Famosísimo ejemplo de, pues, se te ocurrió en la regadera, se te ocurrió cuando estabas corriendo, se te ocurrió cuando estabas meditando, cuando estabas empezando a meditar. Entonces, pues, la mente así funciona. Cuando cambias, puede pasar, pero hay veces que sí no llega. Pero también una cosa importante, también hay que saber pedir ayuda. También hay que saber que tienes equipo de trabajo, también hay que aprender a escuchar a los otros, porque la construcción de ideas, tanto a nivel creativo como a nivel estratégico, a veces es difícil dar el crédito a una sola persona. Hay muchas de ellas, y estoy seguro que les ha pasado a todos los que nos escuchan, que, oye, ¿quién salió con esa idea? Pues no sé, estábamos 4 o 5 peloteando y fue la construcción colectiva, ¿no? Entonces, ese aspecto creo que así pasa. Yo sí tengo un ritual a veces, que en una sesión con mi mentor, que se llama Seth Siegel, vive en Seattle, y él me decía, oye, es que tú dices, eres muy productivo en los aviones. Le dije, "Sí, estoy mucho tiempo en aviones, estoy mucho tiempo viajando". Me dice, no, pero yo creo que no es por eso. ¿Por qué es? Y le dije, no, pues yo creo que porque pues, sé cuándo despegas, sé cuándo puedes agarrar tu computadora, tu iPad, tu audífono, lo que fuera, y cuando, o sea, como está muy limitado el tiempo. Y él me dice, ¿por qué no simulas eso? Entonces yo ya hago, cuando tengo que hacer este tipo de entregas, bloqueo en mi calendario, pues a veces 1 hora y media, 1 hora 42, una cosa. No lo cierro a horas exactas. Pongo Airplane Mode, o sea, simulo en esencia el tema que estás en un avión, en cuestión de tiempos, en cuestión de música, en cuestión de desconexión, en cuestión de otro tipo de cosas, y enfoco pues toda mi atención en resolver eso. Entonces también eso a mí me ayuda mucho, la verdad. Oye, David, ¿cómo motivas tú a tu equipo? ¿Cómo inspiras al equipo para que sea creativo y, como dices, ese conjunto Uh-huh. de creatividad, o sea, sí, esa mezcla de creatividad para llegar a un resultado? ¿Cómo los inspiras? Y también, ¿qué pasa cuando no llega la inspiración al equipo y se necesita entregar proyectos? No hay mayor motivación que puede tener un equipo que sentirse involucrado y sentirse parte de. Yo trato de involucrarlos desde el principio. A ver, cuando estás en esta reunión que platicamos introductoria con algún cliente potencial, pues es difícil que tengas a toda tu gente, ¿no? Porque toda tu gente está enfocada en o proyectos actuales o en otros. O sea, yo sí tengo un equipo solamente para prospección de nuevos clientes o nuevas oportunidades, ¿no? Tanto para clientes actuales o futuros. Entonces, tengo un poco más de disponibilidad, si lo queremos ver situación así. Pero no siempre fue así. O sea, la realidad es que durante muchos años el equipo con el que yo hacía nuevos approaches, nuevas fórmulas, era el mismo que ejecutaba. Pero en la medida que los involucres, número uno, lo entienden, les das la libertad, les das voz, consideración, y no hay mejor forma que tú le des pues esa oportunidad a alguien de sacar todo el potencial que tiene por lo que lo tuviste ¿Lo contrataste? o la contrataste en el equipo. Y la segunda, que esa la verdad la aprendí, no sé, llegó que 7, 8 años después.
o la descubrí, llámala como quieras, es a celebrar cuando llegas a ciertas metas. No esperarte a la culminación total del proyecto, a la culminación total de los resultados, sino a celebrar esos checkpoints que tienes a lo largo del camino, ya sea a veces en tiempo, a veces en resultados, porque yo soy una persona muy dura conmigo en ese aspecto, ¿no? O sea, yo me oriento mucho a los resultados y así fui toda mi carrera. Y no quiere decir que esté bien, soy muy dura conmigo en eso y yo era alguien que no celebraba ese tipo de pequeñas cosas en mí. Pero cuando tienes a todo un equipo que cree lo mismo que tú, que está motivado, que también está poniendo su tiempo, su esfuerzo, el tiempo con su familia, todo eso, pues solamente el tener esas celebraciones, ¿no? Oye, cuando logremos este avance o este resultado o esta implementación, hacer celebraciones. Y ojo, las celebraciones no son fiesta y chupa y todo y nos vamos de viaje, no. Son, o sea, llevas al equipo a comer, ¿no? O sea, chelas y pizzas, vamos a comer, a platicar, a salirte de eso, o alguna otra actividad, o lo reconoces de una forma distinta, porque creo que a veces es importante que como equipo nos acordemos de, de todo lo que hemos avanzado, que a veces el día a día parece que no estás avanzando mucho, pero cuando es un corte anual o trimestral o a la mitad de año, te das cuenta y ellos se dan cuenta de todo lo que has avanzado. Y el mismo cliente se da cuenta. O sea, nosotros tenemos revisiones estratégicas cada Q con nuestros clientes, con el afán de dar línea, pero tenemos revisiones estratégicas cada 6 meses, con el afán de que tanto nosotros como ellos nos demos cuenta de lo que hemos recorrido y juntos definamos hacia dónde vamos. Entonces, involucrarlos desde el principio, hacerlos partícipes. Y la segunda es, celebren los avances, los microéxitos, los checkpoints. No se esperen al final del proyecto para decir, felicidades, lo logramos, somos unos fregones, ¿no? Reconózcanlo.